Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lado con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es ese el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Muy bien, gracias a Dios. Entonces, si quieren, vamos a entrar de una vez con el estudio esta noche de la palabra del Señor. No sin antes decir que ya tenemos arriba de 300 reproducciones por Facebook, por 400 creo vamos, si nos pueden mostrar. Reproducciones en Facebook, perdón, en YouTube tenemos 364 y tenemos 205 en el otro lado. Muy bien, ahí sigue y sigue llegando la audiencia. Usted comparta, mientras tanto siga compartiendo este like con las personas, con sus amistades, en fin, porque necesitamos que este mensaje llegue a muchísima más gente. Muy bien, entonces vamos a irnos con ese capítulo 9 del Evangelio según San Juan, que es extraordinario y a la vez hace una explicación importante, o es bueno entrar con un comentario especial que hay allí por un pasaje mal entendido y que se presta para confusiones. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, esta pregunta es muy importante, miren lo que ellos le preguntaron, maestro, Rabí es maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Aquí queda un trasfondo que se presta para confusión. ¿Puede una persona pecar antes de nacer? ¿Puede un bebé en su tiempo de gestación pecar? ¿O será que, como se aseguró en el hinduismo y posteriormente en el budismo, que las personas vienen mediante la reencarnación y en vidas pasadas pueden ser que hicieron cosas muy malas en otras vidas que tuvieron antes? Pues allí en la reencarnación se cree que una persona puede tener unas 48 reencarnaciones y unos 60 retornos, para un total de 108 oportunidades. Es lo que se cree en el hinduismo y también en el budismo se cree o se tiene esa creencia en la reencarnación. Pero sabemos que la reencarnación realmente no existe. Y tiempo faltaría para decir por qué, pero un pasaje. Hebreos capítulo 9, verso 28. Está establecido para todo hombre que muere una sola vez y después de esto el juicio. Si existiera la reencarnación, la persona tendría que morir muchas veces, mínimo en las 48 veces y enseguida retornar en cualquier otra cosa 60 veces. Entonces, eso no es verdad. Pero aquí viene la pregunta, ¿quién pecó? Es decir, cuando los discípulos preguntan esto,
tienen alguna o tienen la mente en algo del hinduismo o del budismo. Recordemos que el budismo vino después de Jesús. Que Buda sí nació 600 años en el siglo VI antes de Cristo, pero esas enseñanzas no tienen ninguna importancia en la Biblia. Y vamos a ver por qué. Es decir, ¿a qué se refieren los discípulos concretamente cuando le preguntan a Jesús, este hombre que nació ciego, ¿por qué causa está ciego? Normalmente le atribuían al pecado la mayoría de enfermedades. Se creía que cada enfermedad era por consecuencia de un pecado, lo cual en el fondo eso no es verdad. Pero era una creencia popular que había. Pero también existía una creencia popular en que las personas podían pecar desde antes de nacer. ¿Y en qué basaban esa creencia? Es decir, ¿en qué basaban esa creencia? ¿Cómo podían pensar que un niño o un bebé o un feto pudiera pecar estando en el vientre de su madre? Sencillo. Veamos si había tomado mal. Existe una hipérbole, es decir, una exageración, en el Salmo 58. Cuando refiere a una hipérbole, sabe que está diciendo una cosa exagerada. ¿Qué es exagerado? Por ejemplo, los espías dijeron que la tierra prometida ciertamente era buena, pero había murallas que llegaban hasta el cielo. No es verdad. O que la descendencia de Abraham sería tan grande como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Se sobreentiende que es hipérboles, es decir, es una exageración. O cuando leemos en Jueces capítulo 5 que el llanto, el dolor, los gritos de dolor que daban los filisteos a consecuencia de las plagas que le vino, los tumores que le vino por haber llevado el arca de Dios a su tierra, el último verso dice que sus gritos, su lamento eran tan fuertes que llegaban hasta el cielo. Se sobreentiende de que es una hipérbole, es una exageración. Así igual aparece una exageración hablando del pecado, para exagerar lo que es la condición del pecador, en el Salmo 58.3. El Salmo 58.3, usando esta figura de exageración o de hipérbole, dice: si apartaron los impíos desde la matriz y se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Es una exageración. Es decir, no está diciendo que esa es una verdad, simplemente está haciendo una exageración. Los niños no nacen hablando. Por eso decir que se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. O sea, bien nació, ya salió diciendo mentiras. Se sobreentiende que es una exageración. Lo mismo pasa con que un niño, que un niño se descarrió desde la matriz. Entonces, basado en una mala interpretación que se hizo sobre este verso del Salmo 58.3, nació toda una creencia que los bebés pudieran cometer pecados desde antes de nacer. Pero toda esta creencia es una creencia popular. Eso no es una doctrina de la Biblia, sino que nació por una mala interpretación exactamente de este versículo que estamos leyendo aquí. Lo mismo que pasaba con las ordenanzas de la ley, que ellos hacían un cúmulo de ordenanzas. Correcto, y las malinterpretaban. Lo que ha pasado con todas las cosas de la ley, que ellos terminaron malinterpretando. Entonces, ahí tenemos de dónde nació la creencia. Por eso la pregunta que ellos le hacen a Jesús: ¿quién pecó? ¿Pecó este o pecaron sus padres para que haya nacido ciego? Entonces, volviendo sobre el capítulo 9, ahora nos vamos a centrar en un asunto. En el capítulo 8 Jesús le dijo a los judíos que Él era la luz del mundo, 8:12. Ellos dijeron: ese testimonio que tú das no es válido porque eres tú mismo el que estás testificando eso. Es decir, ¿a dónde están otras personas que atestiguen de que verdad tú eres la luz? Entonces Él les citó dos testigos. Primero, Él mismo. Y dos,
el Padre. Correcto. Pero si eso no bastara, les va a citar un tercer testigo, las obras. Aquí, este capítulo 9 es el testigo número 3. Las obras dan testimonio de él. Amén. Por eso, a este hombre que había nacido ciego, Jesús le devolvió la vista. Es mejor, no se la devolvió porque nunca la había tenido. Hizo un acto de creación. Lo que Jesús hace allí ni siquiera es una sanación, es un acto de creación. Recordemos que Génesis capítulo 2 describe que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Así dice Génesis capítulo 2, hablando de la creación del hombre, lo hizo del polvo de la tierra. Para demostrarles que Él es el creador a un hombre que nació sin córneas, no tenía córneas. Entonces Jesús hace el acto creador. Al hacer ese acto creador, toma como al principio en Génesis 2, polvo de la tierra, no para formar otro hombre, sino para formar parte del hombre, sí, lo que le faltaba a este que eran los ojos, las córneas. Y hizo las córneas con saliva y polvo, se las puso ahí y le dijo, ve y lávate al estanque del Siloé. Y el hombre obedeció, se fue, se lavó y regresó viendo. Es un hecho, es una obra de creación lo que Jesús hizo, para demostrar de que Él es el creador, el que creó al hombre en el principio fue Él. Y por lo tanto, si Él es el creador, Él es la luz, porque Dios es la luz. Dios no solamente es la luz, es el autor de toda la luz que existe en el universo. Por eso fue Dios, que es la luz, el que dijo un día sea la luz, y la luz fue hecha. Y hablando de eso es la luz, y la luz, cuando hablamos de la luz, no es el sol. No es el sol, ni la luna, ni las estrellas. Porque ya después de haber hecho la luz, en el verso 14 de Génesis 1 dice, formó Dios las grandes lumbreras. No dice que las creó, dice que las formó, se forma de lo que ya hay. Crear es traer a la existencia algo que no existe, pero formar es otra cosa, describe otra cosa, darle forma a algo de lo que ya existe. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que hace de la luz, del verso 3 del Génesis 1, 3, dijo Dios sea la luz. Y fue la luz. Ahí no existía el sol, no existía luna, no existía estrella, no existían soles. Pero la luz ya existía. Y en el verso 14 Dios forma el sol y forma la luna. Dice que el sol para que señoree en el día y la luna para que señoree en la noche. Los formó, no los creó, los formó de lo que ya existía. Es decir, del material existente que ya estaba, de los átomos, de lo que sea, formó al sol y a la luna y las estrellas de la luz que ya estaba. Amén. Y el milagro en sí es muy increíble porque que fuera solamente, uno a veces imagina crear el ojo, pero todo lo que los elementos del ojo, la retina tiene conjuntiva, iris, pupila, córnea y todo en sí, que yo sé que si hay médicos ahí en pantalla entenderán que esto es algo, la visión es algo demasiado impresionante, y aparte de eso, pues devolverle la visión a alguien que estaba en tinieblas y no podía ver la luz es algo muy bonito. Así es. Entonces, con esto, con esta obra, Jesús lo que hace es una demostración. Si no quieren creerle a Él, creer al Padre, como Él dijo, entonces créanme por las obras. Y por eso hizo esta obra trascendental. Fue una obra increíble. Era un hombre que era conocidísimo ahí, pues el hombre era mayor de 40 años. Entonces, cuando lo vieron que está caminando y el hombre ve y es el hombre que ellos estaban acostumbrados a ver mendigando allí, comenzaron a decir, ¿es este el hombre o es otro? ¿O se nos parece? Este no es el que estaba ciego. Veamos lo que sigue diciendo del verso 3 en adelante. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Por eso dije que el tercer testigo que él iba a citar eran las obras.
Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que yo estoy en el mundo, dijo él, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego. Y le dijo, ve, lávate en el estanque del Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, ¿qué decía el ciego? Yo soy. Le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús. Hasta ahí él no tiene mayor información de quién fue que le abrió los ojos. Solo sabe que el que le abrió los ojos, tal vez a alguien por ahí le oyó decir que se llama Jesús. Él realmente no lo conocía, pues no lo había visto nunca en la vida. Amén. Aquel hombre que se llama Jesús. Hay un hombre extraordinario que se llama Jesús. Me untó los ojos y me dijo, ve al estanque y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé, el hombre no sabe para dónde se había ido Jesús. Jesús se había ido y él no sabía para dónde se había ido Jesús. Pero aquí hay algo importante. Lo que sí sabe, el testimonio que el hombre tiene, el leve conocimiento que él tiene, es que si ahora ve que hay un milagro en su vida, se lo debe a un hombre que se llama Jesús. Así es. Usted, mi hermano, si hay una obra en su vida, todo se la debe y se la debo yo a un hombre que se llama Jesús. Ojalá que muchos esta noche pudieran testificar y decir, hola, esta nueva vida que tengo en Cristo Jesús, esta salvación tan grande. Y muchos testificarán no solamente que son salvos, sino que han sido sanados o que son sanos. Y todo eso se lo debemos a un hombre que se llama Jesús. Pero bueno, como no es un culto evangelístico sino una escuela, entonces seguiré en el proceso de la lección. Pero sí, cuando uno lee estas palabras del Evangelio, hay una tremenda diferencia cuando uno lee la palabra de Dios que cuando lee otros libros. Normalmente leemos libros de muchas personas. Hace ya algunos años García Márquez, premio Nobel de Literatura colombiano, murió, pero hoy todavía sus libros siguen siendo muy leídos por muchas personas en el mundo. Solo que cuando la gente lo lee, saben que están leyendo una obra de alguien que está muerto. Cuando uno lee las obras, por ejemplo, el libro del Quijote de la Mancha de don Miguel de Cervantes, sabe que son extraordinarias sus obras, pero sabe que uno que está leyendo de antemano, uno sabe que está leyendo una obra de alguien que está muerto. Cuando leemos las obras de Freud y de otros, uno las puede leer, claro, y las disfruta, pero sabe que está leyendo algo de alguien que está muerto. Y así pudiéramos hablar de los grandes filósofos, de Sócrates, de Platón. Uno se deleita leyendo diálogos de Platón, por ejemplo, y así. Otras obras de Sócrates. ¿Por qué disfrutar los poemas de Virgilio, el italiano o latino? Y así, pero uno sabe que está leyendo unas palabras de alguien que está muerto. Pero la diferencia de eso con el Evangelio, con la Biblia, es que cuando uno lee el Evangelio, aunque fue escrito ahora 2000 años, el autor de este Evangelio está vivo. Amén. No es alguien que está muerto, está vivo. Y por eso esas palabras siguen vivas. Uno las lee
Y cuando uno lee esas palabras, como que se le saltan y se le depositan en el alma, le vibran en el alma, porque son palabras que siguen vivas, porque el autor sigue vivo. Y eso es lo trascendental que tiene la diferencia, que entre otras que tiene la Biblia con todos los demás escritos, por importantes que estos sean en el mundo. Aquí viene un juicio que le van a hacer al ciego. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Aquí va a tener problemas. Y era día de reposo. Había un agravante, que es que este hombre fue sanado en un día de reposo. Cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos, es decir, ese día Jesús, ellos están contando, Jesús tuvo que hacer una obra, trabajar en el día de reposo, ponerse a hacer lodo ahí y untarle los ojos, es un trabajo, y lo hizo en día de reposo. Ese hombre no guarda la ley, ese hombre viola el mandamiento. Entonces, con todo esto se forma todo un escándalo. Porque no le tomó más de 2 minutos hacer el lodo. Claro, pero ya era un trabajo muy grande según ellos, porque lo único que buscaban era cómo poner problema. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. Note lo que dice el verso 16. Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Ellos juzgaban como muchos juzgan hoy, si aquel o aquel otro no guarda el día de reposo, ese hombre no es cristiano, o ese hombre no teme a Dios, o ese hombre no obedece la Biblia. Lo mismo estaban diciendo de Jesús. Ese hombre que se atrevió a trabajar el día de reposo haciendo lodo ahí para untarle a ese ciego, ese hombre no guarda la ley, ese hombre es un pecador, ese hombre no guardó, violó el día de reposo. Entonces, otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Es decir, si es un pecador, ¿cómo hace esas señales? Si esas señales no las ha hecho nunca nadie en el mundo. Son señales que solo él ha hecho. Ningún profeta del pasado, ninguna persona del pasado había hecho ese tipo de señales. Nadie las había hecho. Solo él las podía hacer y estaban viendo con sus propios ojos una obra que nadie en la historia había hecho. ¿Cómo puede ser un pecador? Si nadie ha podido hacer las obras que él hace, ¿cómo puede ser un hombre pecador? Es la pregunta que otros se hacían en el final del verso 16. Y ahora, luego dice, había disensión entre ellos. Así termina el verso 16 y el 17 dice, volvieron a decirle al ciego, es decir, ahí lo tienen, no lo dejan ir. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Él les dijo, es decir, ¿qué concepto tiene usted de ese que le abrió los ojos? ¿Qué concepto tiene usted? Y él dijo, pues por lo menos que es profeta. Mínimo tiene que ser profeta. Es decir, el concepto más bajo que puede tener del que le abrió los ojos es que es un profeta. Verso 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Es decir, ahora comienzan a pensar que tal vez esto es una mentira, que este hombre no había sido ciego, aunque ellos mismos lo habían visto mendigando. Entonces ahora comienzan a cuestionar, ¿será que este hombre no era ciego nada? Se hacía el ciego. Y por lo tanto no creen que había sido ciego y que hubiera recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Es decir, llevaron a los pobres papás del hombre que había sido ciego. Y ya ellos habían dado una orden, que cualquiera persona que confesara a Jesús fuera expulsado de la sinagoga, es decir, se le excomulgara, como dijo la religión popular después. Es decir, quedarían privados de todos los derechos espirituales que se les ofrecía a las personas que confesaran que Jesús era el Cristo. Entonces, había ya esa sentencia y ahora pues buscan comprometer a los padres.
Y por eso mandaron a llamar a los padres para preguntarle. Y le preguntaron diciendo, verso 19, ¿es este vuestro hijo? Es decir, ¿es verdad si es este el hijo de ustedes o es alguien que está haciendo pasar como por el hijo de ustedes? ¿Era algún impostor o ese es el hijo de ustedes? El que vosotros decís que nació ciego, es decir, le ponen en duda si de verdad había nacido ciego. ¿Cómo pues ve ahora? Es decir, si ustedes dicen que este es su hijo y que nació ciego, ¿cómo ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos, ¿qué sabemos? Sabemos que este es nuestro hijo. No es un impostor, es real, él es nuestro hijo. ¿Qué otra cosa sabemos? Sabemos que nació ciego. Es decir, el testimonio aquí es preciso. Uno, es nuestro hijo y eso no hay lugar a duda. Y dos, sabemos que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? Le preguntan. Eso no lo sabemos, eso sí, hasta ahí, ellos no saben más. No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Y ellos dicen, él tiene más de 40 años, pues pregúntenle a él. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo, es decir, él tiene edad suficiente para hablar por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías o el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga, lo que decía atrás. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, es decir, es como un juramento. ¿Puedes jurar que tú eres el hombre que nació ciego? Como bajo la gravedad del juramento tendrá que hacer la declaración que diga, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, le dicen ellos. Ese que tú dices que te abrió los ojos, nosotros ahora tenemos elementos suficientes para creer que es pecador porque no guardó el día de reposo. Entonces él respondió y dijo, esto dice el ciego, el hombre que ha sido ciego, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos, dijeron ellos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, dijeron ellos. Pero respecto a ese, están hablando a ese, de manera despectiva, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, es decir, el ciego, el que había sido ciego, pues esto es lo maravilloso. Es decir, aquí hay un hecho asombroso que llama poderosamente la atención. ¿Qué es lo maravilloso que encontró aquí? Que vosotros no sepáis de dónde sea, es decir, ustedes que son tan sabios, que son tan estudiados, que como dice la gente, se han quemado los ojos estudiando, y ustedes no sepan quién es ese hombre. Eso sí que es para uno maravillarse. Y ese hombre que ustedes no saben quién es, y no pueden, no conocen ni pueden aceptar lo que él dice ser, y en cambio aquí hay un testimonio vivo. A mí me abrió los ojos. Ustedes lo desconocen y yo tengo un testimonio real de él en mi vida. A mí me abrió los ojos. Usted puede tener el concepto que quiera acerca de él, pero yo tengo un testimonio real de Jesucristo. Entre otras palabras, a mí me abrió los ojos. Es decir, si ahora veo, es por él. Usted piense de Jesús lo que quiera, pero yo tengo un testimonio real en mi vida. A mí me abrió los ojos.
Es lo mismo que nosotros pudiéramos decir esta noche. Cualquier oyente del que nos oiga o cualquier persona que usted ha oído puede tener el concepto que quiera tener acerca de Jesús. Pero nosotros tenemos un testimonio real, vivo. A nosotros Él nos salvó. Nosotros somos testigos de su poder, de su Espíritu Santo, de su gloria, de su misericordia, de su amor, de su presencia real. Que la persona tenga el concepto que quiera tener de Jesús, pero nosotros tenemos un testimonio y una experiencia real con Jesús. Y les agregó el ciego diciendo, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Mire, le está citando Isaías capítulo 1 y el verso 15. En Isaías 1:15 dice que Dios no oye a los pecadores. Un hombre que no podía ver, que no podía leer, por lo tanto, y sin embargo sabe más Biblia que ellos, que diario se pasaban estudiando las Escrituras. Les está citando las Escrituras. Y a mí me abrió los ojos. Y es peor, les está citando un salmo, les está citando el Salmo 46:8, que dice que Dios abre los ojos de los ciegos. Y le está citando Isaías capítulo 35, verso 5, que dice que cuando Dios mismo venga para salvarnos, abriría los ojos de los ciegos. Los ojos de los ciegos serían abiertos. Quiere decir que este hombre, que apenas acaba de recibir los ojos, sabe más Biblia que estos que supuestamente la han leído toda la vida. Y por eso él está citando. Y por eso les dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Cómo lo sabemos? Por Isaías 1:15. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Esto es el testimonio poderoso que este ciego les está dando, es decir, les está dando una severa paliza. Le está diciendo, aparte de lo que le dijo, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriera los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, le está diciendo el ciego, nada podría ser. Si este hombre no viniera de Dios, nada podía ser. Recordemos las palabras de Nicodemo en el capítulo 3. Sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Muy similar, esa es la apreciación que tiene también el ciego aquí. Si este hombre no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, naciste del todo en pecado. Ahora ya ellos la toman contra él y ya van a decir que es que el hombre nació en pecado, que es un pecador. Y nos enseñas a nosotros, porque realmente los dejó en ridículo. Y cuando ellos no pudieron resistir la verdad de este hombre, hicieron lo que siempre ha hecho las religiones autoritarias a lo largo del tiempo. Cuando no han resistido la verdad, ¿sabe qué han hecho las religiones? Han procedido a excomulgar, incluso han procedido a matar a las personas que no han querido. Y si no, pregunten por las grandes inquisiciones y todos los inquisidores que han habido en la historia, cómo mataron cantidad de personas porque no las pudieron convencer con sus credos y con sus dogmas. Y entonces, como no quisieron creer a sus dogmas y ceder a sus creencias, entonces, para no quedar en ridículo, decidieron matarlos. Eso hicieron. Hicieron lo mismo que han hecho todas estas religiones a lo largo del tiempo. Como no pudieron con los argumentos con este hombre, entonces recurrieron a la fuerza y lo expulsaron. Oyó Jesús que habían expulsado al hombre. Y entonces cuando el hombre ya está expulsado, ahora él no tiene religión, ahora ya él está excomulgado, Jesús se fue a buscarlo. Aquí hay un acto muy lindo de Jesús. Amén. Y es que sabe que ese hombre,
por haber enfrentado valientemente a estos líderes religiosos, ahora está padeciendo las consecuencias y lo han expulsado. Entonces Jesús se fue y lo buscó. Y hallándole le dijo, verso 35, le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Mire todo lo que el hombre había hecho en defensa de Jesús sin conocerlo. Tenía levemente la idea de que era un profeta. Tenía la idea de que había venido de Dios. Correcto. Pero no sabía concretamente quién era. Y ahora la pregunta de Jesús sí es concreta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Es decir, ¿crees tú en la manifestación de Dios en carne? ¿Puedes creer tú que sea verdad aquello que dijo el salmista en el Salmo número 8? ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria, o el Hijo del hombre para que lo visites? Porque ciertamente, como dijo Salomón en su oración del día de la inauguración del templo, porque ciertamente Dios visitará al hombre y vendrá a vivir con el hombre en la tierra. David habló en el Salmo número 8 de esa visita, y Salomón en su oración el día de la inauguración del templo volvió a repetirlo, de que Dios vendría a vivir con el hombre en la tierra. Isaías capítulo 35 había dicho, en el verso 4 decía, los de corazón apocado, no temáis, he aquí que nuestro Dios viene, Él mismo vendrá, Dios mismo vendrá y nos salvará. De tal manera que creer en el Hijo de Dios es creer en la manifestación de Dios en carne, que Dios mismo cumpliría aquello que se había dicho en los Salmos, que se había dicho en el libro de Crónicas, de Reyes, en fin, y en Isaías 35, entre otros. Que Dios mismo vendría. Y por eso concretamente le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Es decir, si yo me doy cuenta quién es, estoy listo a creer en él. Amén. Sí. Le dijo Jesús, pues le has visto. ¿Tú lo has visto? El que habla contigo, él es. Amén. Tremenda manifestación del Señor y revelación del Señor a este hombre. Esto es más que el milagro que había hecho al principio. En los primeros versos Jesús le abrió los ojos físicos, pero aquí en estos versos 35 en adelante, Él le abre los ojos espirituales a este hombre. Amén. Y ese hombre que era un ciego espiritual como el resto de su pueblo, ahora ha recibido esa vista o esa visión espiritual. Doble luz. Claro, esta es la mayor luz que el hombre ha podido recibir en su vida. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. Para que un judío adore o se postre ante alguien, solamente lo puede hacer ante Dios. No se puede adorar sino a Dios, y eso dice el decálogo de los 10 mandamientos. Al Señor tu Dios adorarás. Por eso se lo citó Jesús a Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No se puede adorar sino a Dios. Y este hombre, al postrarse a los pies de Jesús y adorar, está diciendo, es Dios. Este hombre que yo creía que era un profeta o alguien enviado por Dios, ciertamente es Dios. Por eso le adoró. Si una persona adora a alguien que no es Dios, es un idólatra. Romanos 1:23 dice, honrando a las criaturas antes que al Creador. Si Jesucristo es una criatura, como dicen algunas creencias, o es un segundo, como dicen otras, adorar a Jesús es un acto de idolatría y los idólatras no heredan el reino de Dios. Amén. Pero si adoramos a Jesús como éste lo adoró y como todos los demás lo adoraron, como los ángeles del cielo lo adoran, es porque definitivamente Cristo es Dios, y no un Dios, es el único Dios. Y por eso este hombre le adoró. Dijo Jesús, aquí está hablando de
de esta sanidad espiritual, ya de la vista espiritual, ya no de la primera, sino del segundo acto, que es abrirle los ojos espirituales. Y por eso en el verso 39 dice, Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Está hablando ya en sentido espiritual. Y los que no ven, y los que ven, es decir, los que dicen que pueden ver, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Más ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece en vosotros. Está hablando de la ceguera espiritual. Si ustedes dicen que ustedes ven, es decir, que conocen, que entienden la realidad de lo que estoy enseñando, y si entendiéndola no la quieren obedecer, entonces son pecadores, porque es una persona que a sabiendas, es decir, teniendo conocimiento pleno, con pleno conocimiento de causa, mas sin embargo peca o transgrede, entonces es doblemente pecador. Por eso dijo Jesús que ellos, si supuestamente tenían abiertos los ojos espirituales y podían ver, y sin embargo no habían podido creer todo lo que Jesús les había enseñado, son doblemente culpables y por lo tanto pecadores. Amén. Amén. Bueno, así hemos terminado el recorrido por este capítulo 9 del Evangelio según San Juan.